Pero bueno, vamos a conversar a continuación con el cineasta cubano Tomás Ernesto Fundora, que está con nosotros. Perdóname, sabes que te he confundido un par de veces, Fundora, porque no sé si además fue amigo tuyo o no. Hubo en los años 80 un gran productor cinematográfico aquí en Miami, cuyo nombre era Tomás Fundora. Sí, Y lo amigo conocí mío. mucho en una época, no sé si a lo mejor son familia, y en varias Somos familia, ocasiones sí. confundo los nombres de uno y otro. Pero bueno, Ernesto Fundora está con nosotros. Amigo de Luis, realizó el documental Estamos Conectados. Bienvenido, gracias. Gracias, gracias, Guillermo. Un saludo. Un placer el que estés con... Primero, ¿tienes alguna novedad, algo más sobre lo que yo acabo de comentar de la situación de Luis hoy No, en ese momento? eso es lo último que hemos sabido. Lo último que se sabe. Bueno, vamos a hablar del documental. ¿Cómo surge la idea del documental? ¿Es una producción biográfica entre el artista y el opositor? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, antes de responderte esa pregunta, me gustaría decirte que es una ilegalidad suprema mantener rehén a Luis Manuel Otero Claro. Alcántara, porque ya su fecha de vencimiento de la causa se cumplió y ahora estamos en un segundo ciclo Ujú. de su presidio, digamos, ¿no? Entonces sí queremos denunciar esto porque lo tienen como un rehén de muchos factores que después más adelante si quiere podemos Por conversar. supuesto, claro, claro que sí. Eh, Entonces, bueno, este documental fue a partir de una llamada telefónica de él. Yo había ya esbozado algunas ideas de un documental con él para una serie que ¿De yo qué hice. año estamos hablando? ¿Cuándo fue eso? Bueno, yo empiezo a hacer esta serie en el 2017, 2016-2017. Ujú. Y yo estaba registrando el Obamato y entre los temas que integré a la serie estaba y Luis Manuel en su momento incipiente todavía con sus primeras Ujú. obras y después fui evolucionando con ellos, con el movimiento, registré 2017, 2018 hasta el 2019. Hice una serie como de 17 capítulos donde en algunos de los capítulos, por ejemplo, en la procesión de San Lázaro está Luis Manuel con sus performances a San Lázaro, lo tengo con lo de la Virgen de la Caridad del Cobre, la peregrinación, también lo tengo con toda la Bienal 00, después lo tengo con aquella otra ofrenda que le hicieron a la Virgen en el Malecón, donde ellos leen el manifiesto de San Isidro, y así fui documentando distintos momentos y ya en el 2019 finales que él viene a México también complementamos con una visita que él tuvo acá que paró en casa y terminamos de redondear todo este material que Ujú. pretende mostrar verdaderamente en una completitud quién es él, porque la gente lo conoce más como político que como artista, Claro, pero él tiene una dimensión artística todavía mucho más grande. claro. Y bueno, es una simbiosis que no se pueden separar, entonces Ujú. vas a ver una dupla, un documental que te va hablando del artista, cómo va creciendo, evolucionando, y del ente político que se va convirtiendo forzosamente en un opositor cuando era una personalidad dialógica, era una personalidad transicional, era una personalidad que lo que proponía era un entendimiento, una evolución reformista de la sociedad cubana desde las leyes, desde la política, desde el arte, desde la sociología, porque él es un tipo que tiene una multiprismática, digamos, no se mueve solamente en un solo carril. Ya. Cuando hablabas del Obamato, te refieres al deshielo, el periodo del Exactamente deshielo. ese periodo desde la visita en la primavera del 16 de Obama a Cuba y bueno, ya con la firma y ratificación de Trump del artículo 3 de la ley Burton, ya eso se acaba, pero yo documento todo ese periodo que Ujú. la verdad es un paréntesis bastante raro en la historia de Cuba y me parecía meritorio Claro. dejarlo testimoniado. Esa serie la pueden ver en Roku Channel y en Tubi. En ambas está gratuitamente y ahí ven algunos fragmentos del documental de Luis Manuel. Ya después yo recibo esta llamada de él donde él me dice, hermano, me están abandonando, me están dejando solo y yo me doy a la tarea porque ya nos hablaba de Luis Manuel, hubo un periodo de silencio absoluto, como a partir del tercer año, entre el tercer y cuarto año, donde casi nadie hablaba de Luis Manuel, salvo los amigos de San Isidro. Entonces yo lo que traté fue con este documental de revivir esta personalidad de la cultura, la sociedad, Ujú. la política cubana, que es una figura singular, descollante, irrepetible, y que la verdad ha hecho un camino bien diferente al resto de los opositores también.
Ya. El documental mencionabas ahora se filmó parte en Cuba, parte en México. Sé que tuviste dificultades, me imagino que en Cuba y sé que en México también, por distintos motivos, pero tuviste dificultades. Exhíbenos, explícanos un poco qué ocurrió en Cuba. Sé inclusive que mucho del equipo que estaba trabajando contigo abandonó la producción, no terminó la producción contigo. Cuéntanos qué dificultades tuviste en esos dos países a la hora de realizar el documental. No, en México tiene muy pocas cosas. En México nada más yo documenté la estancia de él, que hizo parte del performance de la bandera aquí también, Ujú. y hice una entrevista final, pero la mayoría, yo te diría que el 90% es Cuba. Allí sucedió que cuando empezamos a hacer la serie, estaba todo la efervescencia de los amados desde hielo y había una dinámica de entrada y salida de extranjeros y de un país diferente a como se había vivido, ¿no? Ujú. Entonces, no sentimos tanta presión, que sí estuvimos vigilados siempre y tuvimos de cerca agentes. Incluso en el grupo de trabajo nos dábamos cuenta que teníamos agentes inoculados, con los que a veces incluso teníamos algunos altercados, debates, discusiones, pero no pasaba a nada mayor. Pero lo que sí me llamó la atención es cuando empiezo a cubrir a Luis Manuel en el 2017. Ahí sí la gente se espantó, la gente se iba, la gente decía que no quería meterse en problemas. Yo llego a casa de Luis Manuel con cuatro compañeros de trabajo. Se me quedó uno solo que subió conmigo, entró y no teníamos ni 10 minutos de entrevista cuando él vio los temas que se estaban tratando y cómo se estaban tratando. Me dijo: Ernesto, yo te pido el favor que no me compliques la vida, yo tengo hijos, yo no puedo seguir aquí. Y se fue, ¿no? ¿Qué nivel de miedo no tienen Sí, mucho los terror, mucho terror? miedo, aunque en el caso de Luis Manuel, fíjate que en ese momento él andaba un poco más ligero, andaba más confiado, todavía no había sido tan maltratado como lo fue en el 2018, Ujú. 19, 20, 21, que fueron sus años duros, ¿no? Eso fue creciendo. Pero en esta primera etapa, sí, lo habían retenido algunas veces, lo habían llevado a la unidad militar, algunos interrogatorios de estos básicos, pero él no había sentido el mazazo fuerte ese Claro. del castrismo. Ujú. Entonces él andaba un poco más confiado, que a mí me llamaba la atención. Yo sí tenía mucho miedo, yo tengo que decirlo, incluso miedo a sacar los materiales de Cuba. Sí me revisaban mucho, me llamaban gente a decirme cosas. Entre las personas que me llamaron, me llamó por ejemplo Fernando Rojas, el viceministro de Cultura, que por teléfono me dijo: oye, tú y yo nos conocemos desde muchachos, por favor, yo te pido que no me vayas a formar un problema ni un chanchullo con lo que estás haciendo. Cosas así, ¿no? Se te Ujú. acercaba una persona que te dabas cuenta que era un militar y te decía en un lenguaje un poco sugerido, aludido: oye, tú estás sin permiso, tú no tienes credencial, tú no puedes estar haciendo esto, tú no tienes documentación aquí en Cuba ya, tú no estás repatriado, ¿no? Entonces no tienes Ujú. estatus legal para estarte moviendo como lo haces libremente, cosas así. Pero yo en realidad no sentí nada fuerte, fuerte, férreo, como si sucedió ya después con Luis Manuel, que ya yo no estaba ahí para cubrirlo, ¿no? Que fue todo lo que le sucede en el 20, que ya yo no volví más a Cuba, y en el 21, que fue su año más duro. Me queda ya poco tiempo y quería, leí un poco información, entrevistas, reportajes sobre el documental, sobre Luis, por supuesto, y sobre tu relación con Luis. Y leí algo que mencionaste que a mí me llamó mucho la atención, y me voy a salir un poquito del tema, que tiene que ver con el total desastre que hay en el colapso que hay en Cuba generalizado y específicamente en La Habana, los montones de basura que hay en La Habana. Yo estaba y decía que me recordaba al mundo alucinante de Reinaldo Arenas, lo que está ocurriendo, que tienen ahora triciclos eléctricos para recoger basura, cosas así. Que el otro día un entierro en el que estaban transportando un cadáver también en un triciclo, cosas que uno dice, pero esto es real, esto no parece posible. Yo recuerdo haber conocido, y eso fue décadas atrás, cuando no estaba la situación como está ahora, un cineasta precisamente dominicano que había estudiado en Cuba, había estado en Cuba, era muy crítico del régimen después de su periodo ahí en La Habana. Yo soy habanero y entonces salí de Cuba siendo muy niño. Yo le pregunté en aquel momento sobre La Habana, cómo está La Habana, y él me hizo una semblanza de La Habana que quiero compartir contigo porque sé que también esa es tu preocupación en cierta forma. Él me dice: La Habana es como una mujer mayor, deteriorada, arrugada, triste, golpeada por la vida, pero que cuando le miras los ojos te das cuenta que tuvo juventud y que en un momento fue muy hermosa. ¿Te gusta esa imagen? ¿Te crees Y que me es una gusta buena mucho. descripción?
Me gusta mucho y creo que aplica y creo que es muy objetiva también. Aunque yo te voy a advertir algo, hay muchas Habanas. Por ejemplo, hay esa Habana de Luis Manuel, que es la de los barrios desfavorecidos, pobres, marginales, que es un 70% de La Habana. Hay otra Habana que es la que nosotros decíamos cuando estábamos ahí, decíamos la Habana DT, después del túnel. Después del túnel es después del túnel de línea, la Habana que entra a Miramar, que son los barrios opulentos, donde están las embajadas, donde están las corporaciones, donde están las oficinas de los gobiernos, donde está todo el aparato institucional, donde están las residencias de la nomenclatura. Esa es una Habana aparte, esa es una Habana al estilo Miami, ¿no? Y hay otra Habana que es la Habana histórica, que es la Habana que afortunadamente pudo rescatar un poco ese historiador, Eusebio Leal, que siendo una figura del castrismo, sin embargo, tuvo la sensibilidad de reconstruir esa ciudad, que es la parte todavía colonial, turística, que sigue siendo hermosa, que en un por ciento, más de un 60% está muy bonita, está muy bien reconstruida y que afortunadamente habla de nuestro pasado, de nuestra fundación. Cuando tú caminas por ella experimentas una sensación muy diferente a cuando vas al barrio de San Isidro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y está esa otra Habana socialista, que es la Habana de la Mar, por ejemplo, de los barrios como Guitera, como Bahía. Que es donde hemos visto reciente muchos de los apagones. Perdóname que te interrumpa, Ernesto, pero el tiempo es implacable. Tengo que irme porque tengo unos compromisos con los que cumplir. Me gustaría continuar esta conversación. Te invito, una vez que sepamos el paradero de Luis, qué ha ocurrido con él, me gustaría continuar la conversación, si lo aceptas, y hablar un poco más. Dinos rápidamente, porque me tengo que ir ya. ¿Dónde pueden ver tu documental? Bueno, estamos esperando la salida de Luis Manuel para hacer una gran exhibición en Miami. Muy bien. Todavía no hemos definido el lugar, pero tenemos varios lugares. Yo en algún momento te lo haré saber. Claro que sí, estamos en contacto. Porque queremos que sea una experiencia masiva con pueblo, con gente, y que él esté presente, de cuerpo presente. Muchísimas gracias, un placer escucharte y hablar contigo. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Ernesto Fundora, director de cine, aquí en el programa.